A finales del siglo II, Hispania alcanza su más alto desarrollo económico bajo el mando de Roma. Gracias al apoyo estatal, las empresas olivareras y las mineras producen grandes beneficios. Una gran cantidad de dinero, producto de los impuestos y de metales, sale de la península ibérica para enriquecer al Imperio Romano. Los ciudadanos hispano-romanos nutren las filas del ejército y colaboran en la defensa de las fronteras imperiales. La cultura latina ha impregnado en los habitantes de Hispania. Las clases más acomodadas, que tienen a su alcance el preciado bien de la escritura, enseñan a sus hijos a hablar y escribir en latín. Los vínculos con la metrópoli romana se intensifican no solo con las letras, sino también con la ingeniería. Se construyen puentes y calzadas que unen entre sí a los diversos territorios de Hispania y a esta con el resto del imperio y con la capital romana. En las ciudades se refracta el poder político del imperio romano. Las urbes hispanas se dotan de la arquitectura necesaria para proclamar el prestigio de una civilización. Opulento homini hoc servitius dura es, magis miseres divitis servos, noctesque diesque, assiduos sati superques. La ornamentación y la complejidad de la organización social parecen refrendar un poder omnímodo e imperecedero. Pero entre la ostentación de los poderosos, los más humildes se afanan en la difícil tarea cotidiana de la subsistencia. En los contornos de los grandes edificios públicos malvive una buena parte de la población alojada en viviendas de varios pisos que esconden miserables compartimentos de alquiler. La influencia social adquirida por la aristocracia hispanorromana permite que accedan al poder de Roma emperadores de origen hispano. Con Trajano, la expansión romana llega a su máximo apogeo. Adriano, su sucesor, inaugura un largo periodo de paz que sería recordado como la época más feliz del imperio. Pero una amenaza se cierne cada vez con mayor fuerza sobre Roma, desafiando su hegemonía. Los bárbaros. Este es el nombre dado por griegos y romanos a los extranjeros desconocedores de la civilización clásica. El término acaba transformándose para denominar de esa manera a los belicosos pueblos que se encuentran tras los límites del Imperio Romano. Por otro lado, los generales romanos, inmersos en luchas fratricidas, descuidan las fronteras. A mediados del siglo III, siendo póstumo emperador, los francos y alamanes invaden la Galia e Hispania, destruyendo campos y ciudades de la actual Cataluña, el Valle del Ebro y Levante. La devastación sufrida se añade a la ya producida por la enfermedad de la peste, que durante años se abate sobre algunas comarcas del Valle del Ebro. Ciudades como Bilbilis, Calatayud
Ilerda, Lleida y Calagurris, Calahorra son asoladas por la epidemia. En Roma, tras 50 años de guerras civiles, el general Diocleciano es nombrado emperador en el año 284. Para evitar nuevos levantamientos militares y asegurar la correcta administración de los vastos territorios del Imperio Romano, Diocleciano lo divide en dos partes, oriental y occidental. Aunque la unidad política de Roma es salvaguardada, dos emperadores con el título de Augustos regirán cada parte. Diocleciano se reserva el oriente. Para gobernar Occidente designa a un prestigioso general, Maximiano. Cada uno de ellos es ayudado en el gobierno por un colaborador con el título de César. Son nombrados Constancio para Occidente y Galerio para Oriente. Es el conocido como Gobierno de los Cuatro, la tetrarquía. Las provincias hispanas se agrupan en entidades superiores denominadas diócesis. Se modifican sus límites. A las diócesis hispanas se agrega una porción del norte de África, la Mauritania tingitana con capital en Tingis, la actual Tánger. Diocleciano cree que con las reformas puede frenar el declive del imperio, pero además quiere fortalecer, en torno a la figura del emperador, la cohesión ideológica de Roma. Por ello revitaliza los viejos cultos patrios y persigue a los enemigos del orden establecido, en especial a los que se niegan a celebrar sacrificios por la Casa Imperial y por Roma. Desde Augusto, los emperadores difuntos reciben honores divinos, pero los seguidores de una nueva religión, la cristiana, no hacen sacrificios por el bienestar del imperio y de los emperadores, lo que es considerado como un acto de insumisión. Para los cristianos solo existe un Dios, único y verdadero, y por él están dispuestos al sacrificio que les abrirá las puertas de una nueva vida ultraterrenal. Desde los puertos mediterráneos del Oriente Medio, las nuevas ideas cristianas viajan por todos los caminos y logran, gracias a la tenacidad de hombres como Saulo, San Pablo, llegar a todos los confines del Imperio Romano. Diocleciano desencadena una terrible persecución. Algunos cristianos no dudan en entregar su vida antes que renunciar a sus convicciones. Los mártires cimentan nuevas adhesiones de gentes que admiran su sacrificio. A comienzos del siglo IV, Diocleciano abdica. Constantino, el hijo del antiguo César Constancio y de Helena, convertida al cristianismo, va a librar en el puente Milvio la decisiva batalla contra Magencio por el control del imperio. Más allá de la leyenda, lo que se sabe es que, influenciado por la victoria y por los consejos de su madre Helena, consagra con el Edicto de Milán en el año 313 la libertad de los cristianos para celebrar su culto. En Hispania, los grandes propietarios, cada vez más presionados fiscalmente, abandonan las ciudades y se instalan de manera permanente en sus residencias rurales, las vilae. Allí, ejércitos privados garantizan la seguridad de personas y bienes. Este nuevo tipo de vida y la explotación de los grandes campos consolida el latifundismo, un sistema que caracterizará a muchas zonas de la geografía española hasta épocas bien recientes y que aún hoy, en el siglo XXI, perdura en algunas regiones.
cada vez es necesario más dinero para mantener un ejército muy numeroso enredado en guerras internas y en la defensa de las fronteras ante la presión de los pueblos bárbaros. Brindarlo a nuestras tierras. Durante los siglos IV y V, campesinos insurgentes abandonan las tierras y forman grandes grupos que se dedican al pillaje, llegando incluso a asediar ciudades. Reciben el nombre de vagaudas. A fines del siglo IV, el Imperio Romano aparenta resurgir con la llegada al poder del emperador Teodosio, nacido en la ciudad hispana de Coca. El orador galo. En el año 380, Teodosio reconoce al cristianismo como única religión oficial del imperio y prohíbe y persigue cualquier otro tipo de culto. Los paganos son proscritos. Teodosio, que pasará a la historia con el apelativo de El Grande, como reconocimiento a su labor en favor del cristianismo, ordena repartir a su muerte en el año 395 el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio. Tras varios siglos de unidad, el imperio romano se fractura políticamente. Mientras que el imperio oriental con sede en Constantinopla perdurará aún casi 1000 años más, el occidental, que había trasladado su capital de Roma a Rávena, ciudad más pequeña y por tanto más defendible, queda a merced de las incursiones bárbaras que acabarán destruyéndolo apenas 80 años después de la división. A comienzos del siglo V, grupos de suevos, vándalos y alanos atraviesan el Rin y tras invadir la Galia, llegan a Hispania. Los suevos se establecen en Galicia, los alanos ocupan la Lusitania y la Cartaginense, y los vándalos la Bética. Las invasiones se ven favorecidas por la falta de resistencia de los habitantes hispanos, hartos de la administración romana, que los satura de obligaciones e impuestos y que es incapaz de garantizar su seguridad y sus bienes. 10 años después de la invasión bárbara, el decaído Imperio Romano acude a sus aliados godos para que recuperen Hispania y la devuelvan a la tutela de Roma. Los visigodos, en 2 años, expulsan y acaban con alanos y vándalos que pasan al norte de África. Un nuevo pueblo, el de los francos, invade la Galia y derrota a los visigodos dando muerte a su rey, Alarico II. Los visigodos han de refugiarse en Hispania para defenderse tras los Pirineos. Nunca retornarán al norte. Hispania será su patria. En el año 568, Leovigildo accede al trono de los visigodos. Funda una ciudad en la actual provincia de Guadalajara y la llama Recópolis, en honor de su segundo hijo Recaredo. En un intento de terminar con la inestabilidad del poder, impone la monarquía hereditaria entre los miembros de una misma familia. A la muerte de Leovigildo, su otro hijo Recaredo es nombrado rey. Recaredo se hace católico por la influencia del obispo de Sevilla, Leandro. En el año 589 proclama la conversión oficial del reino al catolicismo y la supresión. Quizás por primera vez, el concepto de Hispania supera el sentido estrictamente territorial y adquiere una dimensión política íntimamente ligada a la monarquía goda. Tras la muerte de Witiza, Rodrigo es el último rey godo. Representa a un estado oligárquico alejado de la sociedad y acosado por las intrigas. Mientras Rodrigo combate la sublevación de los vascos en el norte, otros nobles pactan la invasión de Hispania por las tropas musulmanas de Tarik y Muza. Los musulmanes apenas encuentran resistencia en una población cansada de la monarquía goda.
Mientras, unos aristócratas godos se refugian tras las montañas cántabras y esperan. Añoran su capital, Toledo. Su melancolía por el reino desintegrado es también resistencia. Desde las montañas vocean su religión y los ecos encuentran apoyo en los montañeses norteños con los que antaño se enfrentaron. Su grito es el de cruzada, su guerra santa.